Gracias, hermano, qué gusto. Buenos días, ¿cómo están todos, hermanos? ¿Qué tal las mamás? ¿Bien celebradas? Amén. Y a las que no les han dado nada, no se preocupe, que esto es puro business, ¿verdad? Cualquier día es bueno para que a usted se lo celebren. Así que si no se le celebraron ayer o hoy, dígales, pues está pendiente el desayuno a sus hijos. Así que cualquier día de estos va a ser buenísimo hacerlo. Bien, vamos a tratar de sincronizar aquí con los hermanos, coordinarlos. Tenemos un video que queremos presentar. Es un video que anda circulando ahí por Facebook. Me interesó mucho para la ocasión y espero que les ayude y les bendiga a todos ustedes. Así que les voy a pedir que pongan atención al video en honor a ustedes, las mamás. Está muy bien su currículum y su experiencia profesional es muy interesante para el puesto que estamos buscando. Muchas gracias. Aunque hay una serie de años. La verdad es que este año fui madre y decidí dedicarme a mis hijos. La verdad es que tienen una formación realmente buena. Pero ahora mismo necesitamos a alguien con un plus para este puesto. No lo veo. Lleva demasiado tiempo fuera del mercado. Hay una serie de años que yo no es nada. Es que fui madre y me dediqué a mis hijos. Pero estoy recuperando el tiempo y aprendo muy rápido. Lo único que aquí parecen unos años que no van a existir, ¿no? Me dediqué a un proyecto personal. Un proyecto personal interesante. ¿Y exactamente en qué consistió? ¿A qué te dedicaste? ¿Y estos años en qué compañía? La verdad es que no se lo puedo decir. ¿Entonces espía? No exactamente, no lo diría yo así. Su currículum es realmente bueno. Pero le hemos llamado sobre todo porque necesitamos a una persona exactamente con el perfil que usted ha desarrollado en estos últimos años. Buscamos a alguien con dotes de organización, que sepa tomar la iniciativa cuando las circunstancias lo exigen. Ahora mismo es más importante que nunca tener a alguien en la empresa que desprenda energía positiva y que sepa motivar a los compañeros. Alguien que tenga capacidad de gestión y no tenga miedo a asumir riesgos. Es fundamental tener una persona polivalente y con inteligencia emocional. Ahora, la verdad es que usted tiene ese plus que buscamos. Solo una cosa. ¿En qué empresa dice que desarrolla todo esto? Fuerte aplauso a las madres, por favor. Necesidad de asumir riesgos, esfuerzo y sacrificio, comunicación y orador, gestión de recursos,
diría yo, capacidad para enseñar también, capacidad para motivar, organizar, planificar, perseverar, trabajo en equipo y liderar. Creo que eso y más define a una madre, ¿cierto, hermanas? ¿Están contentas? Las veo felices ya, qué bueno. Están sonriendo ahora. Qué bendición les ha dado el Señor a ustedes, mamás, de verdad. Por supuesto, hay algunas excepciones a la regla, pero en general la mayoría de madres son bondadosas, son llenas de ese instinto de protección y bendición para sus hijos. Hasta la naturaleza tiene ahí malas madres. Ya las ha oído usted también de eso. Es una planta que se llama mala madre porque tiene todos los hijos regados, dicen los que conocen de estos temas. Sin embargo, estamos enfocados en mamás que han hecho posible muchas cosas en la vida de sus hijos. Como decía el canto, ayudan a transformar eso gris en algo azul lindo, para que sus hijos puedan desarrollarse. Queremos hoy reconocer. La Biblia dice que hay que dar tributo al que hay que dar tributo, y honra también a los que hay que darles honra. Y nosotros estamos aquí para honrar al Señor, número uno, pero también para honrar a ustedes, las madres, para darles a ustedes el reconocimiento que ustedes merecen de tanta lucha, tanto esfuerzo, tanto sacrificio. Ustedes cuántas veces se han quitado el bocado, el pan de su boca para dárselo a sus hijos, y cuántas de ustedes se comen todo lo que sus hijos dejan también. Así me dijo una hermana: ay, hermano, es que uno engorda, de lástima engorda uno. Me dijo: ¿y por qué? Le dije yo: porque le da lástima a uno dejar la comida en los platos. Bueno, también eso es cierto. O me dijo también alguien por ahí: mira, las mamás seguramente han dejado huella o dejan marca, me dice, la marca de las chancletas, de los chancletazos, de los cinchos, de cualquier otra cosa de ese tipo. Las mamás siempre dejan huella, siempre dejan marca en la vida de uno. Bueno, pues en la Biblia hay ejemplos muy, muy especiales, muy particulares. Y es interesante que, a pesar que vivimos ya una época tan distinta en muchos aspectos, la humanidad ha cambiado, se ha desarrollado. No me gusta usar la palabra evolucionado, pero en realidad es algo parecido a eso lo que ha ocurrido en la humanidad. Y pese a que estos ejemplos son de hace tantos siglos atrás, nos demuestran que las personas seguimos siendo las mismas, que seguimos teniendo las mismas virtudes y los mismos defectos que tenían hace cientos de años. Por eso la Biblia cobra tanta vigencia para nuestros días hoy, porque podemos haber cambiado en asuntos tecnológicos, en maneras de ver las cosas, en comodidades. Ahora las mamás tienen muchas más comodidades que antes. Recuerdan a las mamás que se fajaban lavándole la ropa a uno, el uniforme a uno, ¿verdad? Esos lavaderos echaban chispa de tanto estar ahí restregando la ropa, luego luchando con el sol y la lluvia para entrar y sacarla, ¿verdad? Sacar y meter la ropa. Después les anunciaron ahí en General Electric que ya habían esas máquinas lindas, ¿verdad? Ahora difícilmente hay mamás que no tienen lavadoras, porque las consiguen hasta usadas, así que por ahí pueden valerse de ellas. Querían ustedes tener un horno, no había más que la leña. Y ustedes han visto el proceso y el desarrollo que ahora hay. Es muy distinta la manera en que nosotros vivimos. ¿Recuerdan ustedes, mamás, cuando veían el Chapulín Colorado? Yo creo que para esa época ya había color en los televisores, ya, ¿verdad? Pero antes de eso, ¿qué programa recuerdan ustedes de que ya no tenían color? Solo era blanco y negro. El Llanero Solitario lo vio en blanco y negro. Miren, el Llanero Solitario. ¿Cuál? Los Tres Chiflados, imagínense. Todos esos programas. Ya los jóvenes oyen esto y dicen: ¿qué es eso vos? Pero bueno, eso es nuestra época, ¿no? Como decíamos ahí en El Salvador, nosotros los salvadoreños no miramos caricaturas, miramos muñequitos. Así es como decimos, ¿verdad? Los muñequitos de Mafalda. No son caricaturas, son muñecos. Pero en fin, todo eso ha pasado y las generaciones también han cambiado. Sin embargo, en esencia el ser humano sigue
con la misma necesidad de conocer al Dios verdadero. Desde siglos hasta ahora se ha visto esa enorme necesidad. Y también hemos visto en la Biblia, tenemos casos de mujeres, madres, que llegaron a tener unas cualidades preciosas, la verdad, y otras que también tuvieron unos grandes defectos, pero de todas ellas podemos aprender hoy en día. Yo la primera que quiero mencionar hoy es Jocabed. ¿Alguien sabe de Jocabed? ¿Quién era Jocabed? Muy bien, era la mamá de Moisés. Pero no solo fue mamá de Moisés, fue mamá de quién? De Aarón. Y no solo de Moisés y de Aarón, sino de quién más? De la Mari, correcto. Entonces Aarón, María, y también estaba Moisés, a quienes ella dio a luz. Vamos a ir a Éxodo capítulo 2 y vamos a ver los primeros versículos del capítulo 2 para tener allí la idea de lo que estamos hablando acerca de esta mujer llamada Jocabed. Aquí se lee que un varón de la familia de Leví tomó por mujer a una hija de Leví, ya sabemos de quién estamos hablando, y ella dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Y uno se pregunta la razón por qué lo esconde. Bueno, para hacer un poquito de trasfondo aquí, de contexto. ¿Recuerdan a José? El patriarca que llegó a ser un gobernador en Egipto. Bueno, él había fallecido ya, y el faraón que le sucedió y los que le sucedieron con el tiempo ya no conocían de José. Así que empezaron a tener un poquito de problemas con la cantidad de niños que nacían de los hebreos, porque si algo hacían estos esclavos era reproducirse, mis hermanos. No tenían otras cosas en que entretenerse, así que tenían que trabajar duro en eso. Así que empezaron a tener muchísimos hijos, pero sí, en cantidades enormes, que la población se fue haciendo cada vez más grande, y el faraón dijo: tengamos cuidado con estos que están creciendo, llegan a ser más grandes que nosotros y nos quitan todo aquí. Entonces dio la orden y dijo a las parteras que atendían ahí, a las que iban a dar a luz, y les dijo: miren, nomás vean que lo que viene es un niño, mátenlo. Pero las parteras dice que tuvieron temor de Dios, de hecho por eso fueron prosperadas. Pero dice allí, porque lo narra al final del capítulo 1, lo interesante de todo esto es que ellas presentaron el argumento diciendo que las mujeres israelitas o judías eran más fuertes que las mismas egipcias, que cuando ellas llegaban a atenderles ellas ya habían dado a luz, entonces no había manera de matar a los niños. Bueno, dijo él, entonces de aquí en adelante vamos a hacer algo. Estamos hablando solo de varones, porque a las niñas les conservó la vida. Les dijo: bueno, de aquí en adelante, cuando den a luz a estas mujeres, den a luz varoncitos, por favor, tírenlos al río. Esa fue la orden del rey, del faraón. Vemos aquí entonces a la mamá de Moisés escondiendo al niño y escondiéndolo por 3 meses ya después que nació. Eso nos dice algo muy interesante de esta mujer. Esta mujer desafió la autoridad del rey faraón sin miedo. Y por supuesto, porque leemos en Hebreos capítulo 11 más adelante que por la fe Moisés fue preservado, entendemos que lo que había en esta mujer era una enorme fe, era una confianza en el Dios de Israel, era una confianza en que Dios iba a bendecir su familia e iba a cuidar de su hijo. Dice el versículo 3 que no pudo ocultarlo más tiempo, así que tomó una arquilla de juncos y la calafateó. Es el famoso Moisés que conocemos. ¿Cuántos de ustedes pusieron a sus recién nacidos en un Moisés? Levanten la mano. Muy bien. ¿Quiénes no saben qué es un Moisés aquí? Búsquenlo en Google, sigamos. Versículo 4. Es una canastita. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. 5. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y vio una criada suya a la que y envió para que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este,
por supuesto sabía la orden del rey. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que críe a este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella, ¿y a quién llamó? Llamó a la mamá de Moisés. Qué curiosa es la fe, ¿no les parece? Esta mujer viene, preserva la vida de su hijo, desobedeciendo las órdenes del faraón. Lo coloca allí. Quién sabe que haya sabido, que ella, si de verdad supiera que esa era la hora en que iba la hija de Faraón al río. Pero coincidencia o diosidencia, casualidad o diosualidad, yo creo Dios estaba obrando desde ese momento, y la fe de esta muchacha, de esta mujer, fue recompensada grandemente, porque no solo desafía la autoridad de Faraón, sino que la hija de Faraón toma a su hijo y ahora le paga por criarlo. ¿No es eso hermoso? ¿Cuánto recompensa el Señor la fe, la confianza que usted puede tener como madre para poder criar o orientar a sus hijos? Veamos lo que dice Hebreos 11:23. Aquí leo para ustedes Hebreos 11:23. Interesante este pasaje aquí. Ella está en el salón de la fama de la fe, aunque no se menciona en sí su nombre. Dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres. Pero no se refiere a la fe de Moisés, que estaba tan pequeño, de 3 meses. Se refiere a la fe de sus padres, porque le vieron un niño como niño hermoso, y no temieron o no tuvieron temor del decreto del rey, pero fue por la fe. Eso es importante señalarlo acá. Entonces dice aquí que fue la fe en realidad de los padres lo que provocó esta serie de sucesos y acontecimientos. En el libro que escribe nuestra hermana Anita de Enríquez, que no está aquí, creo yo, presente hoy. Por cierto, es un buen libro. Tiene que ver con el tema de ese libro tiene que ver con las mujeres dignas de alabanza. Es un libro que deberían de tratar de adquirirlo las hermanas. Ella comenta y dice: mujeres dignas de alabanza se llama el libro, y dice literalmente ella: el primer paso, dijo ella, hacia la salvación del pueblo de Dios, o sea, Israel, fue dado ¿por quién? ¿Por quién? ¿Por quién fue dado el primer paso para la salvación de Israel? Aparte de Dios, fue dado por una mujer llamada Jocabed, quien seguramente oraba por el gran libertador de su pueblo. Clamaba al Señor porque Dios enviara un libertador, porque Dios enviara un líder, sin saber quizá exactamente que ese líder sería con el tiempo su propio hijo, sin imaginarse el importante papel que desempeñaría en la llegada de Moisés. Es impresionante cómo Dios recompensa este tipo de cualidades o características en la vida de una mujer. Se reconoce en estos pasajes, número 1, la fe. Y amadas, ¿qué es la fe? Según Hebreos 11:1. Por favor. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Si todo lo que no se ve tiene que ver con fe, todo lo que no es comprobable, química, biológica, técnicamente, tiene que ver con la fe. Todo lo que es irracional hasta cierto punto tiene que ver con la fe. ¿Cuánto ora usted, querida madre, por su hijo y por sus hijos?
Y no me refiero a cuídalo, Señor, que no se enfermen, que sí, eso siempre oramos por eso. Pero ¿cuánto oramos para que de alguna forma nuestros hijos lleguen a ser personas que de verdad impacten la sociedad en la que nos encontramos o en la que les tocará a ellos vivir? El libro de Hechos, capítulo 7, narra que Moisés, ya crecido, cuando Moisés mira que se discuten, que un egipcio está pegándole, que los egipcios le están pegando a sus hermanos. ¿Recuerdan ese pasaje? Que Moisés se enoja e interviene al punto que mata a uno de ellos, y así es como huye Moisés de Egipto. Pero dice el libro de Hechos capítulo 7 que él tenía en su convicción que él sería el libertador del pueblo de Israel. Los únicos que no le agarraban la onda eran sus compatriotas. No le creían. Pero él, dice Hechos 7, y justamente los versículos 24 y 25, si quiere verlo, narra que él tenía una convicción de que él sería la persona que iba a dirigir al pueblo de Israel. Pero la pregunta es: ¿de dónde nacen esas convicciones, amadas y amados? ¿De dónde surgen esos conceptos? ¿De dónde viene esa visión? ¿Quién crió a Moisés? ¿La hija de Faraón? No, fue Jocabed. Moisés tuvo la educación de primera entre los egipcios. Era un hombre educado, medio tartamudo, sí, pero era educado. ¿Se acuerdan que era tartamudo? ¿Sí se acuerdan de eso? Tanto que Dios dijo: va, te voy a poner a Aarón, pues tu hermano, que sea tu vocero. Vos callate, vos haces los milagros, pero aquel que grite. ¿Se acuerdan de eso? Moisés y sus defectos. Pero Moisés era un hombre con gran capacidad de liderazgo, con gran capacidad, con una gran formación académica. Él era sin duda una de las personas que Dios podía llegar a usar más adelante para liberar a Israel. Pero yo pienso que una mujer como Jocabed, que lo crió, que le enseñó, que le habló de Dios, porque Moisés llegó a un punto en que negó ser hijo de la hija de Faraón y se va. Niega y rotundamente los conceptos politeístas de Faraón y de los egipcios, y decide creer en el único Dios verdadero, en el Dios de Israel. Habían otros dioses que adorar, otra fe que creer, otras verdades que dirán algunos existen, pero Moisés se mantuvo creyendo en el Dios que creó los cielos y la tierra, y el Dios que hizo una promesa. Y no dejo de imaginarme a Jocabed orando en base a la promesa que Dios le dijo a Abraham: de ti saldrán las naciones y serás bendición para todas ellas. Y seguramente tenía de parte de Dios la instrucción a esta mujer. Así que algo que resaltamos de esta linda dama se llama fe. Y pregunto: madrecita querida, mil perdones no es cierto. ¿Se acuerda de esa canción? La ranchera, ¿va? ¿Te gusta? Queridas madres, ¿pueden decir sus hijos y dar testimonio que usted es una mujer de fe? No digo solo la fe que obra grandes milagros, pero digo la mujer que tiene profundas convicciones en lo que Dios ha dicho en su palabra, y que cree lo que Dios ha dicho, y se conserva en el camino de la verdad del Señor. Podemos decir confiadamente que usted es una mujer de fe. A usted le ha dejado Dios un retoño, unos retoños. Algunas de ustedes ya están creciditas, ya pasaron por toda esa época, ahora solo están cosechando lo que sembraron. ¿Cómo va a enderezar ahora usted el patojo de 15, 18 años si de chiquito no me lo corrigió? Si cuando eran chiquitos usted decidió seguir la corriente de un humanista que dice: deje al niño, haga lo que, si no va a traumar al niño, déjelo que agarre a patadas a su hermano. Y usted: dejen al niño, y el otro: pero me está pegando. Déjenlo, que es un niño. A esta altura usted va a recordar cuántos errores cometió. No digo que ninguna de ustedes haya dejado de cometer errores, todas han cometido errores, algunas más grandes que otras, más errores que otros.
Este es el tiempo en que los hijos les recriminan a ustedes. Ustedes les enseñaron todo el tiempo de una manera y luego ustedes cometen el error y le dicen, ajá, mamá, y no que era así, pues. Y le viven reclamando a ustedes como a nosotros los papás. Pero ¿cuánto dedica usted a la fe? Es lo importante, al Señor y a su palabra. Es importante eso para sus hijos. Pero hay otras cualidades como su valentía. La valentía de esta mujer, la creatividad de esta mujer al armar ese Moisés que hizo, y la gran influencia que tuvo en la crianza de Moisés. Otro ejemplo. ¿Usted se recuerda en la Biblia que se menciona a una mujer llamada Gédida? ¿Quién recuerda a Gédida? Esto es muy común, nadie la recuerda casi. Y está en la Biblia. Vamos a demostrarlo. Vamos al segundo libro de Reyes, capítulo número 22 de segundo de Reyes. Gédida, ¿quién será esa doña? Veámoslo aquí, mis hermanas. Como ustedes son curiosas, sé que lo van a encontrar rápidamente. Ajá, correcto. Segundo de Reyes 22:1. Dice: cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Gédida. Nada más eso dice. Nada más eso. Pero ¿cómo sabemos que esta mujer influyó poderosamente en este muchacho? Bueno, observe usted cuántos años tenía cuando él comenzó a gobernar. ¿Cuántos? 8 años. Nadie gobierna a los 8 años de edad. Pero ¿quién está a cargo de él? ¿Quién? Su mamá, Gédida. Lo primero que vamos a ver, yo solo quería tener esta referencia, pero vámonos a segundo de Crónicas 34, 1 al 8. Segundo de Crónicas, por favor, más adelantito. Segundo de Crónicas, es libro, no carta, así que por eso digo segundo libro, capítulo 34. Y veamos ahí en los versículos 1 en adelante. Es un pasaje paralelo, pues narra la misma historia. Dice: de 8 años era Josías. Estoy leyendo 34:1. Cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. O sea que falleció a qué edad? Sí, no saqué la calculadora. Murió joven. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Esta expresión la va a encontrar de manera muy frecuente, tanto en segundo de Reyes 22 como aquí en segundo de Crónicas 34. Se destaca porque hizo lo bueno delante de Jehová su Dios. Mire, su abuelo fue Manasés y su papá se llamó Amón. Y estos dos reyes de Judá del sur fueron uno de los peores reyes que se pueden ustedes imaginar. Manasés llevó el pueblo incluso a ser idólatra y a fornicar con despiadada y locamente. Derramó sangre inocente hasta donde no se puede uno entender la situación. Fue un gran idólatra y propuso que se adoraran a otros dioses, a Baal. Él incluso sacrificó niños, personas al dios Moloch. Estamos hablando de Israel. Pero toda esa idolatría y todo ese paganismo estaba filtrado en el pueblo de Dios. Amón siguió los mismos pasos que Manasés e hizo cosas que merecieron la ira de Dios. ¿Sabe de hasta qué punto merecían la ira de Dios este pueblo? Para que usted sepa, Josías se ubica apenas 5 años antes de la invasión de Nabucodonosor, Babilonia.
Y Dios le cortó la vida a los 39 a este hombre, a Josías, solo porque no quiso Dios que este varón, que este hombre de Dios, este hombre justo, este rey intachable, este rey que hacía lo recto ante sus ojos, no quiso Dios que viera el mal que venía sobre Jerusalén. Así es la historia. Acá estamos hablando básicamente del año 640 al 609 antes de Cristo, aproximadamente, justo antes de que viniera el juicio. ¿Qué juicio? El juicio que Dios anunció por medio de Habacuc. Usted no debe de dejar de leer esta historia si no lee a Nahum, si no lee a Habacuc, si no lee a Sofonías. Principalmente esos fueron los tres profetas de esa época que anunciaban el juicio contra Dios. La ley se había pervertido, no había justicia, había soborno. Mire, parecía nuestros pueblos juntos, toda Centroamérica. Es una descripción detallada de todo nuestro relajo que tenemos aquí. Los gobernantes corruptos hasta decir ya no. El pueblo más pagano que cualquier otro. Todo mundo inclinándose a otros dioses, adorando a ídolos e imágenes antes que al Dios verdadero, cayendo en adulterios, en fornicación. Y Dios está cansado de eso. Sin embargo, aparece esta dama con la oportunidad de orientar a su hijo, y es tan impactante que en 2 de Crónicas 34 versículo 3, y a los 8 años de su reinado, amados, a sus 8 años de su reinado, ¿cuántos años tiene entonces Josías? 16 años. ¿Quién tiene 16 años? Levante la mano aquí. José Pineda tenía que ser. No hay chavos de 16 años aquí. El único. Tú eres el único. Les presento al joven rey Josías. 16 años de edad. Muy bien, muy bien. Siéntate, hijo. Gracias. 16 años de edad. Para que tengan idea que Josías a sus 16 años, mire lo que hizo Josías allí en 2 de Crónicas 34, allí los versículos. Alguien me lee por favor los primeros versículos, quizá versículo que es 2 o 3, donde empieza a hablar que a los 8 años de su reinado. 3. ¿Quieres leerlo por favor? A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Fueron derribados en su presencia los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas. Las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Es un reformador, es un gran reformador. ¿Cómo usted puede imaginarse que un patojo a los 16 años, por supuesto, tiene la capacidad y la influencia y el poder para hacerlo? ¿De dónde saldría la convicción de este muchacho de hacerlo recto ante los ojos de Jehová? Usted dice, deje el muchacho, tiene 16 años, sin vergüenza, que se enderece delante de Dios, porque este Josías a la edad de 16 buscó a Jehová e hizo lo recto ante él, y se agarró contra todos esos seguidores de Acera y de Baal. Porque no crea que solo fue y quitó las imágenes. Todo el pueblo le ha de haber estado reclamando. Y sin embargo tuvo una convicción increíble. ¿Quién le enseñó que al único Dios que hay que adorar y el único nombre que hay que exaltar en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra y en el mar se llama Jehová de los ejércitos? ¿Quién le enseñó? ¿De dónde tuvo esa convicción? Todo judío a los 12 años de edad debía conocer la ley perfectamente, conocer de Génesis hasta Deuteronomio. Ocho años de su reinado,
significa que si empezó a los 8 tenía 16, pero aún más en el versículo 3 dice que a los 12 años de edad. No tenemos a nadie de 12 años aquí. Y a los 12 años de su reinado, significa que tenía 20 para ese entonces. Gracias. Entonces, de 16 años, entre 16 y 20 años, provoca una revolución espiritual este varón impresionante. Consultó al Señor, dice la Escritura. Allí en el capítulo 34, versículo 8, se consulta él a la profetisa Hulda, que tampoco se menciona mucho entre nosotros. Hulda fue una profetisa del Señor y le dijo a él esas palabras de ánimo, y le dijo: por cuanto tu corazón se enterneció, porque él vino e inmediatamente pidió a los sacerdotes restaurar el templo y sacar toda la idolatría y todos los instrumentos y cosas que habían puesto los judíos para Baal, los habían metido en el templo. Habían estado sustituyendo su culto a Dios por otro culto. Y este hombre, Josías, da orden. Y cuando los sacerdotes van y quieren, ¿cómo se llama? Restaurar el templo, encuentran la ley de Dios. Y este es otro de los acontecimientos bien clave. Véanlo conmigo en 2 Reyes 22. Y el versículo 8 de 2 de Reyes, en 22:8, dice: entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Mire, lo hallaron. ¿Qué significa eso? Sí, que lo buscaron, pero que lo hallaron, ¿qué significa? Que no lo estaban usando. No estaba la ley de Dios en vigencia en esa época. Se habían olvidado. Y esto es una ecuación impresionante en la Biblia. Usted se aleja de la ley de Dios, de la palabra de Dios, su fe decae, su confianza decae y termina en el mundial. El que viene, no el que viene, sino en el mundo, digo. Así de fácil. Despréndase de los elementos de la palabra de Dios y de la ley, y usted va a caer en cualquier otra cosa. Como dijera aquí la última vez que predicó Gerardo Alfaro, usted siguiendo a Coelho, siguiendo a lo que dicen otros, lo que escriben otros, y no lo que Dios dice en su palabra. Esto es lo que provoca este tipo de situaciones. Está directamente relacionada a tu vida espiritual y tu éxito espiritual con la palabra de Dios. 2 de Reyes, vea cuántas veces aparece la palabra libro, ahí en el versículo 8 del capítulo 22. Ahí mismo en el versículo 10, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. 11. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, mire lo que hizo el rey: rasgó sus vestidos. Más adelante en el 13 dice que todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, las palabras de este libro también mencionadas ahí mismo otra vez en el versículo 16, la profeta le dice aquí: yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que habla este libro. Y vean el 18: por cuanto oíste las palabras del libro. ¿Qué libro es? No son las crónicas de Narnia, que no tienen nada de malo, pero no es el Popol Vuh, no son los 100 años de soledad de aquel. Es el libro de la ley. Debemos preguntarnos: ¿de dónde tuvo este muchacho semejante convicción? ¿Cómo llegó a conocer a temprana edad esa ley? ¿Cómo supo que su prioridad en la vida debía ser el Señor y no los placeres a que un rey podía tener acceso? ¿Cómo estuvo seguro que Jehová era el único Dios verdadero y que debía quitar todo
signo de idolatría entre Israel. ¿Sabe cuál es la respuesta? Gédida, su mamá. Y todas las mamás aquí, jóvenes, que tienen a sus niños aún pequeños y bebés, tienen que estar seguras que ustedes tienen la gran oportunidad de poner en ese niño y en esa alma de ese niño que Dios creó la fe que hay que tener en el verdadero Hijo de Dios. Usted debe tener la convicción que un día el Señor va a usar a su hija, a sus hijos, para gloria de su nombre. Puede que un día llegue a ser pastor, puede que un día llegue a ser pastora, aunque aquí de este lado de la moneda no se aceptan pastoras, pero en otro lado las hay. Y son buenas y predican bien, más que los hombres. Aburren menos, dicen. Predican la palabra, enseñan la palabra. Son mujeres de acción, mujeres de fe. Hay misioneras haciéndolo. Puede que el Señor tenga gente que esté por reformar la misma iglesia aquí en adelante. Estamos enfrentando varios problemas hoy en día, se los voy a decir de una vez, para que estemos atentos a estas situaciones que suceden hoy en día. Miren, tenemos una fuerte influencia de pensamiento, de filosofía llamada, vamos a decirle, ¿qué es lo contrario a la ética absoluta de las leyes y principios? Se llama relativismo. Estamos llenos de relativismo. La ética sí se practica cuando conviene, cuando no, no. Punto. Estamos llenos de eso. ¿Qué es bueno y quién malo? ¿Quién juzga hoy en día qué es bueno y qué es malo? Allá usted y su ética le dicen a uno, Nel pastel. La Biblia lo define, ¿sí o no? Es la Biblia la que define los principios y los parámetros que usted y yo debemos tener para conducirnos en la vida. El relativismo ha afectado tanto nuestras vidas que cada vez más creemos menos en lo que Dios dice en su palabra. Las escuelas, los maestros a quienes les entregamos nuestros hijos para que nos los deformen. ¿Aló? ¿Me escuchó? Entregamos con una fe increíble a nuestros hijos para que este montón de mundanos, ateos, desventurados y degenerados nos orienten a nuestros hijos. Y nuestros hijos cada vez más absorben y maman más la filosofía de este mundo que la misma ley de la palabra de Dios. Usted está feliz en el colegio, pero promueven el ateísmo en ese colegio, promueven el evolucionismo en ese colegio, promueven la falta de la innecesaria fe en la vida de las personas. Tenemos esos problemas hoy en día. ¿Cuánta apostasía hay en la actualidad? Apostasía es cuánta gente viene a las iglesias, conoce de Dios y niega finalmente la fe y se retira y se va y nunca está, y a veces permanecen aquí a saber ni por qué, pero han negado la fe. Se llama apostasía. También tenemos esa fuerte influencia. También tenemos otro gran problema hoy en día y se llama negación de la deidad de Cristo. Cada vez más hay más hermanos creyendo que Jesús no es Dios, y la Biblia afirma cada vez y cada vez lo niegan más. Entonces tenemos esa y otras hierbas que están afectando la vida de nuestros hijos y de nuestros muchachos. No me refiero solo a que usted los obligue y los traiga a la iglesia. Vaya a la iglesia, hay que estar en la iglesia, sí, que bueno. Pero en su casa, acérquese a los pastores, a los ancianos, díganle qué puedo enseñar a mis hijos. Ayúdenme y enséñenme a enseñar a mis hijos. Es que mis hijos ya son adolescentes. Mientras vivan en casa, así les he dicho a mis hijos, mientras están en este techo, van a seguir las directrices que aquí su papá y principalmente su mamá imponen. Pocos se rieron. Y aquí se va a leer la Biblia y aquí se va a orar. Aquí se va a comentar la Biblia y aquí se va a modelar la Biblia. Amén.
Y cuando yo me equivoque, hermano, igual que yo, pida perdón. Me equivoqué, punto. Lo hice mal, no está bien. No se haga el loco con esas cosas. Relativismo, posmodernismo. El posmodernismo está enseñando a los muchachos a negarlo todo, a reinventarlo todo y a imponer sus propios criterios y sus propias ideas a lo que Dios ya ha dicho en su palabra. Hay una tendencia sutil del diablo en medio de la iglesia a negar las verdades de Dios. Nuestros hijos están igual que Eva, escuchando más a la serpiente que a lo que Dios ha dicho en su palabra. La serpiente antigua. Ve la importancia de tener mujeres de fe, mujeres que se dediquen a enseñar a sus hijos desde pequeños. Necesitamos eso. Eso y más. Dios transformó a la sociedad de Israel en la época de Josías, y no hay duda que la gran influencia vino a través de su madre Gédida. Jocabed, Moisés; Gédida, Josías. Hizo y ha hecho la diferencia. Pero yo no quiero terminar esta reflexión sin antes mencionar a todos los hijos presentes la imperante necesidad y la responsabilidad de honrar a sus padres, en especial a sus mamás. Hijos, den alegrías a sus mamás, den satisfacciones. Esfuércense todo el tiempo, no solo en el Día de la Madre, de hacer un gesto bonito para ellas. Todas las mamás están satisfechas, estarían satisfechas, alegres de no irse a meter a la San Martín y a hacer la gran cola el Día de la Madre, para que al fin se coman un motuleño de los que venden ahí en el desayuno. Estarían felices sin estar haciendo esas grandes colas ahí en Pollo Campero. Ahí tienen a las pobres doñitas como media hora, 45, una hora y media esperando ahí para que al fin les den de comer. No, hombre, sus actitudes, su comportamiento, sus buenas calificaciones, eso es lo que satisface más a una madre que le regalen un chunche ahí a la hora de mamá. ¿Para qué quieren hijos malcriados que ese día les den algo? Díganme ustedes, mamás. Ustedes no dicen gracias por educación, pero ustedes sienten en el corazón. Dicen, mi hijo quisiera que se entregara más a Dios, que al igual que Josías buscara a Dios de todo corazón y fuera mucho mejor hijo. La Biblia exhorta a los hijos y dice: no desprecies la dirección de tu madre, en Proverbios 1:8. No desprecies la dirección de tu madre. No dejes su enseñanza. El hombre necio menosprecia a su madre, dice Proverbios. Y hay una sentencia en 20:20 de Proverbios que dice: al que maldice a su madre, su lámpara se le apagará en oscuridad tenebrosa. Dios ha dejado a papá y mamá, digamos a Adán y a Eva, no a Adán y a Jorge, en el hogar. ¿Dicen amén a eso? Dios no dejó a Oscar y a José, dejó a Oscar y a Julia, no, a Oscar y a Julio, para que dirigieran un hogar. Y las madres tienen su honor. A ustedes, amadas hermanas, tengan mucho ánimo. Sé que luchan en el quehacer diario. Ustedes velan porque las cosas vayan bien en casa. Incluso velan porque sus maridos, sus papás se porten bien, papás de sus hijos. Y aparte que hay que atender a ese don, sé que muchas de ustedes están sufriendo ahora el desvío de sus hijos, sus vicios, sus problemas, sus conflictos, sus necesidades. Sé que en medio de esta tarea tan noble, pero tan dura y tan sacrificada también,
Ustedes están agobiadas por las luchas económicas que hay en casa, las deudas que pagar. Sé que están cansadas, pero tienen ustedes que seguir adelante, seguir subiendo esta montaña de la vida. Les pido en el nombre de Jesús que descansen en el Señor. Descansen, descansen en el Señor. Que descansen en su paz. Les pido que descansen en su ternura, en su amor. Que descansen en las palabras que el Señor ha dicho, que cada día son nuevas sus misericordias. Que sus almas alaben al Señor, mis hermanas. Que cada día lo bendigan y que cada día ustedes, al levantarse, se llenen de la palabra de Dios, de su Espíritu Santo, y que sus actitudes, mis hermanas, que sus actitudes sean mejores cada día. Pónganse de pie, por favor. Voy a orar por todas ustedes, amadas, unos minutos, y las dejo ir para que les lleven, los maridos se las lleven a almorzar. Amén, hermanos. Amén, hermanos. No me ponga a cocinar a la señora hoy, hombre. Pobre doña. Pongámonos de pie todos, pero vamos a orar por las madrecitas. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por nuestras mamás aquí presentes. Queremos agradecerte por ellas. Gracias te damos por toda la luz que ellas nos han dado, por sus consejos, porque en momentos de dolor, de tristeza, de angustia, en los momentos en que no encontramos un lugar seguro, si las tenemos a ellas, acudimos a ellas, a ella. Y sabemos que aunque hayamos cometido muchos errores como hijos, sus brazos de misericordia y de amor se extenderán para nosotros. Por ese don, por esa habilidad que has dado a ellas, hoy las bendecimos en el nombre de Jesucristo. Y queremos bendecirlas con toda clase de bienes para ustedes, mis hermanos. Las bendecimos con toda paz en su corazón. Oramos para que toda tristeza, angustia, preocupación, ansiedad salga de ustedes en este momento en el nombre de Jesús. Y puedan ustedes experimentar la gracia, la bondad, la paz y la misericordia del Dios de Israel. Que todas sus necesidades económicas sean cubiertas, Señor. Que cada vez tengamos más responsabilidad con ellas y reconozcamos que necesitan ayuda. También le pido a usted, hermana, que ore pidiendo al Señor perdón por aquellas cosas que usted sabe que no ha hecho bien y que necesita que el Señor también le limpie, le perdone. Mientras usted está llorando, orando al Señor, yo quiero pedir aquí a alguna mamá que quizá nunca ha tenido la oportunidad de aceptar a Jesús como Salvador personal, o quiere tener una oración para reconciliarse con su Señor, con nuestro Dios. Mire, nadie más que usted como mamá entiende el tema del sacrificio. Jesús murió en la cruz y nadie más que usted entiende qué es perdonar y qué es tener misericordia. Por eso le pido que hoy reconozca ese amor, esa misericordia y ese perdón de Dios en su vida. Y si usted está aquí entre nosotros, querida madre, y nunca ha aceptado a Jesús como su Salvador y Señor, y quiere hacerlo, yo quiero invitarla a tener una mejor relación con Dios
Yo quiero invitarla a que usted rinda su corazón y su vida a Dios, el Señor. Así que en el nombre de Jesús, si usted se encuentra aquí, levante su mano para aceptar a Jesús en su corazón. ¿Quién está este mediodía entre nosotros que no ha recibido a Jesús en su corazón aún? Que no tiene seguridad de que al morir se iría al cielo, que no tiene seguridad de su salvación, que tiene temor al pensar en enfrentar la muerte, que no tiene la convicción de irse al cielo. ¿Quién aquí entre nosotros? ¿Qué madre aquí o qué persona quiere aceptar a Jesús como Salvador personal? ¿Hay alguien? ¿Habrá una persona entre nosotros? El mensaje es para las mamás, pero si hay un varón, una dama que no es mamá, pero aún siente el deseo hoy de alguna manera, un impulso en su corazón de tener a Cristo en su alma, en su corazón, y tener seguridad de vida eterna y el perdón de los pecados. Si usted viene a Cristo y se arrepiente, obtiene eso, perdón y vida eterna. ¿Quién viene a Cristo hoy entre nosotros? ¿Hay aquí alguna persona? ¿Habrá una persona? ¿Quién acepta hoy al Señor como su Salvador personal? ¿Hay alguien entre nosotros? ¿Quién reconcilia con el Señor hoy entre nosotros? Levante su mano donde se encuentra. Si hubiera alguien entre nosotros. ¿Una persona? Si usted está a cuentas con el Señor, me alegro. Pero quizá hoy sea un buen día para pedirse perdón con su mamá y reconciliarse con ella. Padre, gracias te damos por este tiempo que nos das. Gracias por tu presencia y tu bondad. Hemos puesto en tus manos a cada una de las mamás presentes este día. Clamamos por el milagro que esperan que se realice en términos de salud y de sanidad, en términos de bendición económica, en términos también de paz y bendición y de reconciliación entre sus hijos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, mis hermanos. Pueden sentarse. Gracias. Terminamos aquí con nuestros hermanos.